Hace unas semanas, el percance del derrumbe de la parte de un centro comercial soltó una alarma inevitable en todos. ¿Son los edificios seguros con o sin sismos? En México existe, como en todos los países, reglamentos creados para la seguridad de las personas con respecto a la ejecución y mantenimiento de las edificaciones. Son un ejemplo de ello los edificios emblemáticos de la Ciudad de México, como la Torre Latinoamericana y el Teatro de Bellas Artes. Oye, pero esos edificios ¿no fueron a inicios del siglo XX acaso? Sí, así es. Y sobre todo hay que señalar que han sobrevivido a los peores terremotos y a la intemperie por incontables años. Hablemos de un edificio. En su sentido más básico, es un elemento que sobresale del subsuelo y que tiene tres tareas primordiales: hacer estético el ambiente, fusionándose con el entorno urbano, adaptándose a los estilos o siendo contrastante e innovador. La siguiente y no menos importante es ser funcional, o sea, contener y proteger a las personas dentro de este, haciendo más ágil y cómoda, así como acogedora la labor. La tercera es la de darle estabilidad, esto otorgándole rigidez a los elementos estructurales para que no fallen ante las cargas impuestas. Estas cargas son conocidas como 1. Cargas vivas o movimiento de las personas. 2. Cargas muertas, o más bien el mobiliario y el peso propio de los mismos elementos estructurales. Y 3. Las cargas accidentales, entendiéndose estas como el viento, la lluvia, la nieve y los sismos. ¿Y por qué los edificios actuales que deberían estar mejor realizados se derrumbaron fácil con los terremotos? Y el Ars cayó sin más por su propio peso. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, en el episodio de hoy venimos a dejarte en claro tres posibles respuestas a por qué de la debilidad de los edificios y del que se caigan con o sin premeditación, siendo un verdadero peligro para aquellos que usan interiormente o para quienes suelen pasar muy cerca de ellos. Comenzamos. Teniendo las tres cosas que un edificio debe poseer para construirse antes mencionadas en cuenta, muchas veces se omite la parte estética, pero los otros dos son indispensables, ya que si uno falta, no solo habrá problemas, sino peligros significativos. Pero el edificio no empieza desde el mismo, sino desde su planeación. En ello intervienen por lógica arquitectos, contratistas y el gobierno si se trata de obra pública o en su caso un particular. El gobierno de cada lugar da los permisos de obra particulares o en su caso analiza obras de su propiedad para garantizar el buen desempeño. Pero cuando los gobiernos tienen personas corruptas dentro de sus filas, en cuestiones de licencias la mayoría de las veces es la gente quien paga esos detalles. Hay muchos casos donde los funcionarios de catastro aceptan sobornos por contratistas para liberar recursos de construcción, y ello hace mucho daño, ya que estos contratistas no quieren el dinero precisamente para la obra. Muchas veces lo hacen para pagar deudas donde ya están debiendo por su mala administración constructiva o simplemente para darse algunos lujos. Es ahí cuando los materiales elegidos son de lo peor, porque la obra y su ejecución pasan a un tercer o hasta último término. Así, cotizan materiales a precio normal y consiguen materiales similares, pero más baratos. Estos últimos de dudosas cédulas y especificaciones técnicas un poco diferentes a las requeridas. Una vez construido el edificio, con esos materiales es solo cuestión de tiempo para esperar el derrumbe, o sea, hay un pequeño golpe de suerte que se mantenga por obra de un verdadero milagro divino. Otro gran motivo del derrumbe de un edificio es la inestabilidad del suelo donde se construyó.
Esto quiere decir que por ende no se hicieron los estudios pertinentes de resistencia o de hidrología. Estos son los que señalan las cavernas debajo del terreno donde fluye el agua, más conocidas como mantos freáticos, que son como huecos sin forma predecible y sin algún tipo de medición que tienden a hacer que las cimentaciones se hundan lentamente o se suman rápidamente provocando derrumbes parciales o totales. Como vemos en la imagen, el resultado es que se construye la edificación normalmente con los pesos equilibrados y repartidos en el terreno sin saber qué hay debajo de él. Por obviedad, el agua de la lluvia encuentra en el subsuelo una manera de llegar a ríos, playas. Este modo es mediante el manto freático, donde esos ríos o cavernas de diferentes tamaños y formas surcan debajo de nosotros sin que lo sepamos a distintas profundidades. Los mantos freáticos son necesarios y elementales en el ciclo hidrológico y quitarlos tampoco es una solución. La manera de evadir mantos freáticos es, si son pequeños, poca afluente de agua, intentar cambiar la corriente fuera del predio hasta comprobar que no pasa nada debajo del terreno. Si son grandes y hay una ramificación de ellos, simplemente decidir no construir o construir en otro lugar e ignorar ese. La manera de combatir los mantos freáticos pequeños o de poca afluente de agua es succionar a través de maquinaria especializada en ese campo toda el agua que pase, mientras ir escarbando en otro sitio para poder controlar el manto y cambiar su trayectoria. La última manera, y la menos frecuente, pero sí, no menos importante, es la falta de atención por las personas encargadas. Esto quiere decir que quizás las condiciones del terreno sean buenas, los materiales bien escogidos y los planos del proyecto bien revisados sin problemas en lo estructural, pero sin la supervisión adecuada. El manejo de la obra es un elemento fundamental en la realización del proyecto, y si no se pone atención en la ejecución, tanto en la colocación de materiales, maniobrabilidad de ellos, de maquinaria y del personal, así como atención a detalles de colocación de piezas y sobre todo guardar niveles y plomadas, no existirá correcta ejecución. La típica distracción de alguien no profesional que se le brinda una actividad de supervisar de manera residente la obra es por el celular, el chat y demás cuestiones parecidas. Personas no responsables como jóvenes recién egresados, recomendados usualmente por familiares de los clientes. Toma de decisiones por estas personas solo significa una cosa: problemas, y problemas graves que a la larga se pagan por haber omitido atención a una decisión pequeña o grande. Por ejemplo, ignorado la buena habilitación del armado dentro del concreto o falta de algún material. Los trabajadores en obras son capaces de hacer lo que se les diga con tal de elaborar, y muchas veces, juntándose trabajadores flojos para pensar que eso que se les está comandando está mal, y los residentes malos de los que hablaba, hacen la peor de las combinaciones que causan derrumbes en muchas de las obras, incluso ya en funcionamiento.